La familia administrando las riquezas del reino de Dios. Perdón que estoy como medio. Ahora sí. Cada uno, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro 4:10. Todos, Dios a todos nos da dones, no nos da los mismos dones a cada uno, pero a todos nos da dones de acuerdo a todas nuestras capacidades. Lo importante aquí es aprender a darles buen uso a esos dones, a administrarlos, de acuerdo a cómo Él nos prepara para ello. Y dentro de eso que Él nos da es el tiempo. Entonces vamos a ver cómo somos administradores de ese tiempo que Dios nos da. Vale. Nos dice que Dios establece tiempos para todo. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿De acuerdo a Eclesiastés 3:1? Siempre hay un tiempo para todo. Dios nos tiene planeados en cada momento. Por eso nos dice que no debemos estar pendientes del tiempo que ya pasó, porque ese ya no lo podemos recuperar. Ya lo que no pudo ser, ya hay que dejarlo ir. Y no tampoco preocuparnos por el futuro, por ese tiempo que aún no sabemos. Dios nos da un día a la vez para que disfrutemos de él. Él nos lo entrega y lo importante aquí es aprovecharlo y darle uso a ese día, porque el problema no es la falta de tiempo, ¿no? Porque en muchas ocasiones decimos que queremos hacer muchas cosas, pero es que el tiempo no nos alcanza. Más el problema es que nos falta es como ordenarnos dentro de ese tiempo que Dios nos da, porque si Él nos otorga un día de 24 horas, ese día nos va a alcanzar para todo lo que Él tenga planeado para que hagamos, porque Él es el dueño de todo, de cada tiempo, de cada momento, de cada situación de nuestras vidas. Por eso Dios nos llama a aprovechar bien el tiempo. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Estamos en un tiempo en el que el príncipe de este mundo nos tiene abarcados de todo, ¿no? Con tanta tecnología, con tanta información que llega de todas partes y que son un montón de distractores que lo que hacen es quitarnos parte de ese tiempo valioso que Dios nos obsequia. Eso es lo que Él nos llama, a no ser necios. Sé que hoy en día con tantas cosas que pasan es bastante complicado a veces uno decir, me voy a desconectar de redes sociales, del internet, del trabajo, de la televisión y demás tipo de entretenimientos, pero es importante tener en cuenta que esos tiempos que Dios nos da son valiosos para nosotros y debemos aprovecharlo en cada instante, no, no desperdiciar los tiempos. Por ejemplo, perdemos tiempo en los hogares porque nos está pasando en la actualidad que las familias se reúnen y es con su celular en mano, nos sentamos a la mesa y no nos sentamos a compartir, sino cada uno con celular en sus diferentes aspectos. Ni siquiera una cena, porque a veces nos sentamos a cenar y es cada uno con su celular y su comida y desconectados entre sí, por más cercanos que estemos, ¿no? Entonces eso es lo que nos manda Dios y también el tiempo que dedicamos a veces a televisión y solemos también convertirnos en esclavos del trabajo. Sabemos que es importante el trabajo, pues porque todos tenemos nuestras necesidades que suplir, pero también hay tiempo para todo, como lo decía el versículo. Entonces también tenemos que tener un tiempo para trabajar y un tiempo para descansar y un tiempo para compartir y sobre todo un tiempo muy importante es para compartir tiempo con Dios, como este que sacamos cada mañana de domingo que es tan valioso. Un error familiar es creer que siempre habrá tiempo. ¿Cómo saben que será su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Eso es lo que tenemos en nuestra vida porque nosotros no somos dueños de nada. Dios es dueño de nuestro tiempo. Y a veces decimos, dejamos de hacer cosas porque decimos, la voy a hacer aquí en este momento, en este otro tiempo, y resulta que puede que ese tiempo no nos llegue. Por eso es el momento de hacer las cosas, es
en el punto y momento indicado. Lo que deberían decir es, sí, Señor, si el Señor quiere, viviremos y hacemos esto o aquello. Entonces, no es si yo quiero, no es el tiempo que yo quiera, sino si Dios me lo permite, si está en los planes de Dios. Cada detalle de nuestros tiempos estamos pensándolo en que sea dentro de Dios, de lo que Él tenga para nosotros. ¿No les pasa que solimos procrastinar mucho en las situaciones, ¿no? Entonces, tengo que hacer algo para la iglesia, me hacen una invitación, un servicio, entonces digo, no, voy a ir el próximo domingo, voy a ir el próximo domingo, voy a ir el próximo, y nos la pasamos posponiendo porque siempre nos sale algo urgente más importante. Entonces es organizarnos, aprender a agendarnos, a manejar bien nuestros tiempos. Esa es la parte que nos demanda. Como pasa como padres, ¿no? Que a veces dedicamos más tiempo al trabajo y dejamos un poco al lado a los hijos. Cuando los hijos crecen y ya son ellos los que ya no tienen tiempo para dedicarnos a nosotros, porque pasa la inversa, ¿no? El tiempo con Dios que les mencionaba, dicen, ahorita no porque tengo que atender un trabajo, tengo que atender un cliente, tengo que atender alguna reunión social y luego de ese día de tiempo con Dios ya lo dejamos perder. También tenemos espacios en el matrimonio, en el hogar. A veces como parejas nos dedicamos a otro tipo de labores y dejamos aparte ese espacio de compartir en familia, de compartir juntos, de disfrutar juntos. Y entonces pasa que la familia se pierde, se queda esperando un tiempo que no llega, que no logramos organizarnos y después puede ser un poco tarde, ¿no? Entonces, eso es lo que nos pide Dios. Administremos ese tiempo ahora que aún estamos a tiempo. Por eso, como recomendaciones, ¿no? Cenemos en familia, dejemos los celulares un ratico. Esa media horita de comida ya. Yo he sido muy, muy testigo mío personalmente que lo he hecho. Comemos con el celular aquí con mi esposa, a veces así. Entonces es algo de también tratar de hacerlo. Cuando preparábamos esta prédica nos causaba mucha risa un poco eso porque decíamos, estamos organizando lo que vamos a enseñar y que a veces se nos pasa porque estamos almorzando y estamos como que atendiendo cosas del trabajo y bueno, ¿y dónde está el tiempo? Entonces, son cositas que queremos empezar también desde nosotros a organizarlas allí. También tiempo de oración juntos. A veces salimos en la mañana a la carrera corriendo, y nos falta ese tiempito con Dios, ¿no? Entonces es organizarlo, madrugarlo un poquito más. Bueno, nos invita a que hagamos devocionales, nos metamos a grupos vida, sacar ese tiempito que Dios nos reclama dentro de todo lo que Él nos da. Priorizar la iglesia y enseñar a nuestros hijos a administrar ese tiempo de Dios. Esa es como una parte fundamental, ¿no? Que desde nosotros sea esa enseñanza a hijos, a hermanos, además familiares, a administrar esos tiempos que Dios nos da. Noé, Noé es un hombre de la Biblia, ¿no? Todos lo conocemos, obviamente. Y él es un fuerte ejemplo de lo que es un administrador del tiempo que Dios nos da. ¿Qué hizo Noé? Noé es el hombre que administró el tiempo con obediencia. Según Génesis 6:22, y lo hizo así, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Recuerden que Noé estaba sobre un contrarreloj porque Dios le dijo, va a venir el diluvio en tanto tiempo, en tantas semanas, o sea que le puso la tarea y tenía que hacerla puntualmente. Noé no procrastinó, no sacó excusas, no perdió el tiempo, no se justificó, que son cosas que solemos hacer a veces nosotros, ¿no? Muchas veces es que tengo la excusa de que no puede llegar, que se me hizo tarde, que me presentó un inconveniente, que me pasa esto. No, Él nos enseña eso, a que Él es el cómo administró cada día de su tiempo y por esa manera tuvo éxito, ¿no? Construyó esa arca para salvar a todos los animales justo en los tiempos que Dios le dio. ¿Y cómo nos enseña Noé
a ser un buen modelo administrador para las familias. Y es que él no solo hizo ese trabajo de Dios y dijo, dejo a mi familia de lado y me pongo aquí a trabajar y a hacer las labores de Dios, no, sino que él siguió siendo ese padre, siguió siendo ese esposo, siguió siendo ese proveedor de su familia, además del trabajo que hizo. Y eso es lo que nos da esta enseñanza, ¿no? De que además de que administremos nuestros tiempos para Dios, también administremos nuestros tiempos en cada uno de los aspectos de nuestra familia. Porque cuando la familia administra el tiempo conforme a Dios, se salva el diluvio. A veces ese tiempo que tenemos de desorden en nuestra familia es que termina destruyendo nuestros hogares. Entonces esa es la invitación a que seamos buenos administradores de ese tiempo. ¿Ok? Bueno, como administradores de tiempo, también Dios nos invita a ser buenos administradores del dinero. La familia como administradora del dinero. Recuerden que Dios es el dueño de todo. De Jehová tu Dios son los cielos, la tierra y las cosas que hay en ella. De acuerdo, Deuteronomio 10:14. Recuerden que nosotros no somos dueños de nada, ¿no? A veces decimos es que es mi dinero, es que son mis riquezas, pero en realidad no. Todo es de Dios. Él nos lo entrega y es algo que en la palabra le llamamos más mayordomía, porque Él nos lo entrega es para que lo administremos, porque el uso del dinero, el que le demos, debe ser para eso, para servir a Dios. Porque, ¿qué pasa con el dinero? El dinero revela el corazón, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Primera de Timoteo 6:10. Saben, ¿no? La raíz, el dinero es la raíz de todos los males. Por dinero solemos destruir familias, solemos destruir amistades, llegamos a cosas muy, muy difíciles, muy tristes, muy trágicas por esa ambición del dinero, porque nos dejamos gobernar por el príncipe de este mundo para que nos maneje a través de ese control. Y el problema no es tener dinero, ¿no? Dios no nos llama tampoco a que vivamos en austeridad ni en pobreza. El punto es saber darle administración y no es vivir para el dinero o que dejarnos gobernar por él, sino es administrarlo para servir a Dios. ¿Qué nos dice Jesús? Que no debemos afanarnos por lo material. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. Por eso nos dice que no podemos servir a Dios y ser esclavos al mismo tiempo del dinero. El dinero solo es un uso que Dios nos da para nuestras provincias. Por eso nos dice que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. La vida es más que comida y cuerpo, más que la ropa. Eso nos dice Jesucristo, ¿no? A veces queremos llenarnos de riquezas que no necesitamos a lo largo, porque el día que nos vayamos para la eternidad con Dios, allá no vamos a ir a contar dinero. Entonces, pues, no es como muy necesario en ese momento. Ya lo tendremos todo sin necesidad de dinero. La ansiedad financiera destruye matrimonios, hogares, separa familias, acaba vidas, ¿no? Ha llegado a puntos de las personas que llegan a suicidios por sus temas del dinero. En la parábola de los talentos hay un ejemplo claro de cómo ser administradores del dinero, ¿no? Dice, administrar con diligencia. Mm. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Esto se lo dice Jesucristo, el patrón al siervo, ¿no? Que le deja las dos bolsas de talentos. Y que él, ¿qué hace? Pues las invierte y las duplica y se las guarda. Y de hecho al siguiente, que le deja una bolsa, hace lo mismo.
Y entonces, ¿qué les dice a ellos? Como fueron fieles en esa administración, pues los recompensa y les reconoce lo mucho. Y esa hace parte de la administración del dinero, ¿no? A veces Dios nos da pocas, pocos recursos porque queremos abarcar y ganar un montón, pero Él lo que nos está colocando es esa prueba. Administren este poco de aquí para que cuando yo les ponga acá, no se me enloquezcan, no se me vayan a desbocar. Es como suele pasar, ¿no? A veces en casos o historias que uno ha escuchado por ahí que había alguien que de repente se ganó la lotería y se hizo millonario de la noche a la mañana y en cuestión de meses o poco tiempo terminó peor de cómo estaba antes de ganársela porque por esa falta de conciencia de administrar lo que Dios nos da. También nos dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Como pasó con el tercer siervo, que que él le dejó el talento y el siervo no lo utilizó, no lo administró, solo por temor fue y lo escondió. Entonces no le dio un buen uso. Y si nosotros no somos buenos administradores de eso que nos da Dios, entonces Él también nos lo va a quitar, porque eso está también puesto allí en la prueba. Bueno, Dios reparte según la capacidad, espera que seamos diligentes, nos pedirá cuentas, la fidelidad se premia. Dios también nos pide que seamos en esos administradores, ¿no? ¿Qué podemos hacer, ¿no? Para manejar nuestros recursos? Como sugerencias, manejemos presupuestos mensuales. Bueno, esto lo digo desde mi profesión como contador, que inclusive en algunos momentos de mi vida he sido terrible administrador del dinero y me ha tocado así, como también a golpes ir aprendiendo a mejorar esa parte en mi vida personal y mis finanzas. Mm, evitar tener deudas innecesarias, ¿no? Como lo dice en Proverbios 22:7. Sobre todo en esta que estamos en temporada de mercados y promociones de Navidad y todo eso, que lo que nos hacen toda la publicidad y las redes sociales es, venga, compren deuda, se pague después, y ya por allá en el otro año ya usted está ya con sus tarjetas o deudas así. Mm, ahorrar, nos enseña a ahorrar también. En Proverbios 21:15, enseñar a nuestros hijos a administrar y no ser impulsivos, ¿no? En el gastar. A veces nos suele pasar que pensamos que vamos a ganar mucho, entonces por eso ya estamos gastando mucho más. Y así no deberían de ser las cosas. Hay un gran hombre en la Biblia que fue un gran administrador, ¿no? Fue el que Dios eligió como el que ha sido el mejor administrador a lo largo de la historia en la Biblia y es José. José en Egipto. De acuerdo a Génesis 41:39 dice, no hay entendido ni sabio como tú, estarás sobre mi casa. Dios hizo que Faraón colocara a José sobre toda su casa por ser un administrador, alguien que era un extranjero, que ni siquiera era de su propio pueblo, ¿no? Pero Dios lo puso a administrar toda esa nación. Sí, habiendo sido ex esclavo, después de que ha podido levantarse con venganza y aprovechar esa oportunidad que tuvo. Pero ¿qué hizo él? Lo que hizo fue dar lo mejor a su pueblo. ¿Qué hizo José? Para hacer un ejemplo financiero, ahorró en tiempos de abundancia, como Génesis 41:48. Mm, ¿Recuerdan que en José, con sus sueños, le interpretó a Faraón que iban a haber 7 años de abundancia y posteriormente otros 7 años de escasez, ¿no? Entonces, ahí está la muestra. Él que hizo como buen administrador. En esos 7 años de abundancia, no se fueron como solemos hacer nosotros en época de abundancia, es gastar más, comprar más, mecatear más, sino vamos a ahorrar. Vamos a ahorrar para que cuando llegaron los otros 7 años de escasez, él ya tenía toda la cosecha para suplir y que su pueblo no fallara. Y no obstante con eso, también le pudo ayudar a su propia familia, ¿no? Recuerdan que
llegó el pueblo de Israel a Egipto y él les pudo proveer durante toda esta temporada de sequía de alimento para que su misma familia, su misma raza no se perdiera. Entonces, eso es parte de ser ese administrador. Fue sabio, no despilfarró recursos, les dio provisión cuando vino la crisis en su casa de todo Egipto. Esa es una gran lección de que vamos tener. Seamos administradores en lo abundante porque eso nos va a pasar en las familias, ¿no? Habrán tiempos de abundancia, pero también suelen haber muchos tiempos difíciles. Y de hecho, los tiempos difíciles suelen ser más extensos que los abundantes. O tal vez no más extensos en el tiempo, pero los sentimos como si fueran más extensos. Porque cuando usted tiene abundancia, pues no se preocupa por lo demás, pero en escasez sí. Entonces, esa es la diferencia, sobrevivir o quebrarse. Está en cómo se administra y cómo debemos ser buenos administradores de ese tiempo y ahora de ese recurso. Tienen que van de la mano, tiempo, finanzas, los administradores. ¿Qué tenemos también? Además de ser administradores del tiempo, administradores del dinero, también debemos ser administradores de los dones y los talentos que Dios nos da. Dios, como los mencionamos en el principio, mm, a cada uno, de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a cómo nos creó, de acuerdo al plan que tiene para nosotros en este mundo, Él nos trae con ciertos dones y talentos. Y aquí lo importante es que los sepamos aprovechar. Dice, Dios nos entregó dones para servir. Ministrale a los otros. Como los buenos administradores, Dios en su gran variedad de dones espirituales que ha dado, un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirles los unos a los otros. Los dones no son para lucirse, ¿no? A veces solemos enorgullecernos de ese talento que tenemos y de que yo soy mejor que otra persona en esto o aquello en otro. Pero realmente todos esos dones, toda esa que Dios nos ha dado, con lo que Él nos ha construido, con lo que nos ha dado, lo que debemos hacer es usarlo para servir, ¿no? Para servir, para multiplicarlos, sobre todo para ser fieles a Dios, para dar agradecimiento a través de eso. Porque peligros que contaminan los dones dentro de la familia. Si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Según Santiago 3, 14, 15. A veces solemos hacer eso, ¿no? Le tenemos envidia al compañero de trabajo porque puede ser mejor en su quehacer, o le tenemos envidia al vecino del al lado porque le va mejor en sus finanzas, o porque tiene, inclusive hasta pensamos que su familia es mejor que la nuestra porque se les ven más felices, pero esa parte de los dones, de lo que nos da es lo que debemos aprovechar para dar, para servir, no para ser egoísta, no para tener envidia de que si yo estoy eh, dentro de un ambiente y veo que una persona pues tiene un talento más en algo que yo no puedo hacer, pues yo debo mirar en mi interior en qué soy bueno, porque todos tenemos las mismas capacidades, no las capacidades para hacer exactamente lo mismo, pero tenemos las mismas capacidades porque Dios así nos lo ha puesto y nos ha puesto para que seamos buenos en cada una de los dones en los que Él nos ha diseñado. Y el punto es usarlo de esa manera. No es como tener envidia por lo que la otra persona, porque digamos, yo quisiera cantar en la alabanza, pero yo no puedo porque soy ronco, en cambio le tengo envidia a la persona ya porque canta súper bonito. Entonces, no, tengo que ver en qué soy bueno y compartir ese don, ayudar con eso, con lo que yo soy bueno, para evitar así celos, contiendas. En un hogar pueden ocurrir competencias entre hermanos, rivalidad entre los cónyuges, ¿no? Suele pasar, normalmente a veces
en talento, que júntense dos cónyuges que tengan la misma profesión y uno sea mejor que el otro en el desarrollo de ella misma y a ver qué puede ocurrir. A veces pasa con los talentos de los hijos, ¿no? Que porque tenemos a nuestros hijos y tienen un talento para algo que nosotros no queremos que haga, lo que hacemos es apagárselo en vez de fomentarlo a que lo desarrolle y que lo use para el servir. Por eso es importante identificar los dones de cada miembro de la familia, fomentarlos y servir juntos en la iglesia. Actividades donde cada uno aporte su talento. Celebrar las habilidades del otro sin don, sin celos. Si tú eres bueno para hablar, si tú eres bueno para expresarte, pues lo importante es que te anime y que te comparta hacerlo y no que yo tenga la envidia de que por qué tú sí puedes hacerlo y por qué yo no. Eso es lo que nos dice, ¿no? Aprovechar esos dones que tenemos siempre para que podamos servir con ellos, porque cada uno tenemos en nuestros corazones esa parte allí que podemos aprovecharla. Hay un ejemplo en la Biblia de dos personas que fueron Bezaleel y Aholiab, administradores de los talentos de Dios. ¿Quiénes fueron ellos? Jehová ha llamado a Bezaleel y lo ha llenado del Espíritu de Dios, la sabiduría, en sabiduría, inteligencia y ciencia para hacer toda obra de arte. Estas dos personas, uno era experto en tallar madera y el otro experto en tallar piezas de bronce, ¿no? Y Dios los dotó con esos talentos. Ellos, ¿para qué? ¿Qué hicieron con esos talentos? Utilizaron todo ese talento, toda esa sabiduría que Dios les dio para construir el tabernáculo. No lo hicieron para enriquecerse ellos mismos, para trabajar para ellos, sino que lo hicieron fue para servir a Dios. ¿Y por qué son ese modelo para las familias? Porque no solo lo hicieron para ese servicio, sino que también lo utilizaron fue para la casa de Dios, ¿no? No para su propio ego, no que se pusieron a tallar figuras y a vender y a hacerse ricos ellos, sino todo eso lo desarrollaron y lo entregaron a Dios. Pero además de eso, cada uno era bueno en un talento diferente y lo que hicieron fue unirlos y trabajar en equipo para que esa construcción de ese tabernáculo quedara perfecta, de acuerdo al diseño de Dios. Entonces, es en un buen trabajo en equipo. Y también entendieron que el talento que viene de Dios vuelve. Entonces, todo lo que Dios nos da, debemos compartirlo, debemos devolverlo. No debemos ser egoístas, no debemos dejarlo allí con nosotros, sino trasladarlo, replicarlo, compartirlo. Por eso ellos también enseñaron a otros dentro de su pueblo, ¿no? Les enseñaron sus talentos. No solo se quedaron, es que yo soy el único artista que sé y yo soy el único que puede hacerlo, sino que lo compartieron para que las demás personas también aprendieran de ellos y, y lo pudieran desarrollar. Y esa es una parte importante que nos invita por lo menos Dios a hacer dentro de sobre todo nuestros dones espirituales, ¿no? Si yo tengo el don pues, de enseñanza, pues lo importante es que lo ponga en práctica y le enseñe a otros, que sea eso, que se pueda replicar. Si tengo, ¿qué tengo? Si tengo en dónde predicar, pues que lo lleve, ¿no? Que si puedo evangelizar como aquí algunos de mis compañeros, pues llevar eso, no quedarme ahí, sino que si yo puedo llevar esa palabra a una persona que la necesite, pues es coger este don y replicarlo, utilizarlo. Importantísimo que podamos servir, que lo utilicemos para servir. Entonces eso estamos haciendo aquí. Estamos intentando, improvisando y aprendiendo a replicar los dones que Dios nos da. Bueno, Dios los dio con propósito de servir a su obra y edificar, ¿no? Esos son los dones, para ellos son. Pero ¿qué pasa? Dios nos enseña a administrar los dones y hablamos de administramos el tiempo, administramos también el dinero, pero también hay otra parte importante y es que eso que Dios nos entrega
también debemos retribuirlo. ¿Y cómo lo retribuimos? A través de diezmos, ofrendas, primicias, limosnas, ¿no? Entonces no es que solo yo recibo y todo para mí y no doy nada. Y a eso nos invita Dios y nos invita que como familia a dar diezmos, ofrendas, primicias, limosnas. Eso es un acto espiritual, ¿no? Y familiar. No es un acto de enriquecernos ni como lo malinterpretan en muchos ministerios para que el pastor o líder o como le denominen se enriquezca y viva ya en una supermansión mientras los fieles se esfuerzan por trabajar y llevarle el diezmo. Entonces, dentro de eso que debemos retribuir está el diezmo. Y de acuerdo a Levítico 27:30 nos dice, la 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea grano en los campos o fruto de los árboles, le pertenecen al Señor y debe ser apartada. Es santa para Él. Recuerden que diezmar no es que le estemos dando a Dios, de hecho, porque Él es el dueño de todo. Entonces le estamos pasando lo que es suyo. Básicamente estamos diciéndole, esto es suyo, téngaselo, se lo retorno. Usted me entregó esta parte, téngale retorno esta otra que es suya, porque al final de cuentas, pues Dios es el dueño de todo. Nosotros solo somos los administradores, los de la mayordomía. Y es eso, cumplir con ese mandato. ¿Cuál es el propósito de diezmar? Aprender a temer a Jehová, nuestro Dios. Esa parte es curiosa, ¿no? Porque dice, ¿cómo aprender a temer? ¿Cómo diezmar nos enseña a temer a Jehová? Pues nos enseña es que es el agradecimiento, ¿no? De que cumplir el mandato, como lo dice, de cada una de las cosas que Él nos pone. Entonces, si Él nos pone a que diezmemos, pues cumplamos con el mandato de devolverle, porque de alguna forma, si no lo hacemos, lo que estamos es robando a Dios. Estamos es quitándole cosas que le pertenecen, que Él nos entrega libremente a administración y nosotros se las estaríamos robando. Inclusive, ¿no? En el Nuevo Testamento también Jesús nos lo dice en Mateo 23:23, cuando llama al orden a los fariseos, porque están allá todos crecidos con sus cosas, y les dice, pero pasan por alto aspectos más importantes, ¿no? Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas importantes, porque además no es solo diezmar en efectivo, no es decir, yo me gané esto, le doy la 10ª parte y me olvido del resto, no. También diezmamos muchas otras más de las cosas que nos da Dios. A veces nos quedamos como en ese tema de que, el diezmo es que esa iglesia está pidiendo plata. No, el diezmo es diezmar a Dios cada parte de lo que Él nos da, no es solo dinero. Y es lo que Él les reclamaba a los fariseos cuando les dice, se olvidan de la justicia, de la misericordia, de la fe, porque ellos cumplían allá con sus leyes, pero no atendían la otra parte que era al pueblo. ¿Qué más tenemos? Las ofrendas. De acuerdo a 2 Corintios 9, 6, 7, cada uno como propósito en su corazón, no con tristeza. Dios ama al dador alegre. Creo que leí como mal, ¿no? Cada uno, no, cada uno de cómo propuso en su corazón, no con tristeza. O sea, cuando ofrendamos a Dios, no es una obligación, no es como, es que ya me tocó. No, es con esa alegría, con ese gozo de dar, ¿no? Porque eso es lo que hace. Dios ama al dador alegre. ¿Cuál es el propósito de las ofrendas? Sostener la iglesia, expresar amor, cultivar obediencia. Eso ayuda a que extendamos los ministerios también, ¿no? Del reino de Dios, en que podamos llegar a más lugares, que puedan haber más misioneros que puedan llegar a evangelizar. Ese es uno de los mayores trabajos que tienen las iglesias, ¿no? Los misioneros, porque son los que hacen el trabajo más duro que es ir y evangelizar y traer fieles y salvar vidas. Pero también tenemos que no son todas las ofrendas monetarias, como les decía hace un rato, ¿no? También podemos ofrendar hospitalidad a alguien que la necesite.
Ofrendamos nuestras habilidades profesionales. No digamos que trabajar gratis para otros, pues porque tampoco hasta allá, pero si desde nuestros conocimientos podemos dar un consejo, desde nuestra profesión, una ayuda, eso hace parte de eso, ¿no? De esa ofrenda. Ofrendar palabras de ánimo. A veces una persona no necesita, usted a veces va en la calle y va a alguien y no necesita que le dé una moneda, solo debe necesitar es una palabra, un Dios te ama, una ayuda de esa manera. A veces un solo abrazo basta, ¿no? Y eso a veces nos negamos a dar. Ofrendar actos de bondad, ofrendar presencia, ¿no? A veces se nos hace tan fácil decir, aquí está el dinero, tenga, pero a mí no me llamen, no me comuniquen, no me busquen. Y esa es la otra parte que es más importante, el estar ahí presentes para alguien cuando realmente lo pueda necesitar. También visitar a los enfermos, acompañar en su pena a alguien que tuvo una pérdida. Todo eso es parte de esa ofrenda, ¿no? Por eso la ofrenda no es algo que soy, sino es algo que entrego con todo el corazón. Perdón. Eso es lo que hacemos cuando ofrendamos. Dar lo que hay en nuestros corazones es lo más importante. En tercer lugar tenemos las limosnas. Cuando des limosnas, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Abraham fue un gran ejemplo en la Biblia de diezmar, de dar ofrendas, de dar limosna. Él ayudaba a todos. Era generoso y no solo con su pueblo, sino con los demás, con desconocidos, con todos los demás. Pero también hay limosnas más allá que el dinero. Yo quiero que hoy, como lo vengo enfocando, no nos quedemos en la parte económica, sino en la otra parte que tenemos que diezmar. Esa es la que queremos enfocarnos y es, por ejemplo, ayudar a un hermano, compartir alimentos, acompañar a un enfermo, a un anciano, dar parte de ese tiempo, ¿no? La limosna es eso, es amor en acción. Eso es parte de compartir, de dar eso que tenemos allí en nuestro corazón. Y tenemos también las primicias. ¿Lo puedes agrandar un poquito? Creo que ahí sí estoy como chiquito. Qué pena. Sí, pero dale en la siguiente, es en la siguiente. Dale, no, avanza. Entonces, dale. Yo abro más los ojos. Ahí. Las primicias. Abel trajo de lo primogénito. Dar a Dios lo primero, no lo que nos sobra. Abraham entregó lo primero y lo mejor, hasta Isaac, su primicia de promesa. Cuando nos habla de dar las primicias es eso, ¿no? Retribuir a Dios lo primero que tenemos. Recuerden la prueba tan dura que tuvo Abraham, ¿no? De que Dios le pidió el primer sacrificio y fue ese hijo, ese único hijo que le había prometido y se lo llevó. Era lo único que tenía. Y él fue con toda la fe y se lo entregó en primicia. Eso mismo hizo también Abel, ¿no? La primer cosecha. Toda fe se la dio a Dios. Que eso fue lo que generó la envidia, ¿no? Que era lo que hablamos del propósito. Envidiar lo que hace nuestro hermano. Entonces, cuando demos primicias es eso. No es que mi primicia sea lo que ya le sobró allá, las últimas moneditas que me quedaron allá, sino dar esa parte primera de nuestro corazón, de lo que tenemos, de lo que recibimos. Cristian. Y hoy en día, ¿cómo podemos aplicar las primicias? ¿No? Hablando de eso, porque digamos que cuando uno lo ve desde el ángulo económico, uno dice, hombre, la primicia, yo
inicié un nuevo trabajito y qué tal yo ir a dejar mi primer sueldo allá después de que venga 2, 3 meses desempleado por ahí yo. Terrible, difícil. Pero tenemos otro tipo de primicias, como es entregar a Dios el primer pensamiento del día. ¿No les parece bonito que nos despertemos y no sea con esa cabeza llena de cucarachas y hoy tengo que correr al trabajo, correr por los hijos, sino Dios, o sea, aquí, me despierto y Dios, tú eres lo primero. Esa es que sea esa nuestra primicia, ese dar gracias a Él, el que todo nos lo da, que todo nos lo entrega. Esa es la primer primicia que podemos dar y que no nos cuesta realmente. Realmente no nos cuesta nada, solo es Dios. También tenemos bendecir y no quejarse, como también nuestros proyectos que vengan. Ya estamos terminando este año, pero pues ya viene un año nuevo, con nuevos retos, nuevas oportunidades. Entonces es entregarle eso, ¿no? Esos proyectos como primicias a Dios. Como lo mencionaba ahorita, el primer ingreso del año, entregar las primicias financieras. Dentro de mi punto personal, pues para mí ha sido difícil. Yo realmente todavía no lo he hecho. Espero de pronto algún día hacerlo, pero también está dentro del deber. La primera decisión, ¿no? Orar antes de actuar. Importante. A veces tenemos un caso, una situación, se nos presenta un inconveniente, un problema, y lo primero que hacemos es salir a resolver a nuestra manera. Entonces, no, stop. Preguntémosle a Dios qué hacer, que esa sea nuestra primicia, y esperemos la respuesta, porque a veces le preguntamos a Dios qué hacer, pero salimos corriendo y hacemos lo que nosotros queremos. Y no, es esperar como que Él nos dé esa respuesta en esa primicia. Mm, dar gracias en el primer plato de comida, ¿no? A veces se nos pasa siempre. Y eso pues no diríamos solo en el primero, ¿no? Sino hasta en el último. Pero siempre también en eso. En todo lo primero que llegue a nuestra vida, sea la primicia, dar a Dios y agradecer a Dios. Pero también tenemos que podemos diezmar tiempo. ¿Hayan oído del diezmo del tiempo? Y Dios nos da un día, ¿no? Un día de 24 horas nos otorga cada mañana. Y de ese día, si hablamos de diezmar, la décima parte de ese día nos está hablando que tenemos 2 horas con 24 minutos. A veces no llegamos ni a los 4 minutos, ¿no? Para darle a Él el diezmo de ese día. Pero Él nos dice eso, 2 horas, podemos utilizarlas. No les digo, parémonos las 2 primeras horas del día aquí a orar con Dios, pero podemos cuadrar nuestros tiempos para empezar desde esa primicia, desde ese primer gracias Señor por este día, nuestro tiempo de oración con Él en la mañana, como nos lo decía la primera oración que iniciamos, ¿no? En la mañana te buscaré, que es como nos lo dice la Biblia, ¿no? El mejor tiempo de encontrarnos con el Señor es ese, ¿no? En la madrugada, ahí en la oscuridad, que es donde Dios más cerca puede estar con nosotros. Entonces, tenemos eso, apartar dentro de ese tiempo que Él nos da, también tiempo para visitar, para servir, para evangelizar, importante, ¿no? Para hacer devocionales. Abraham madrugaba para obedecer. Como les digo, Abraham fue un gran ejemplo de lo que era dar gracias a Dios y retribuir todo lo que Él nos daba. Él también le diezmaba eso, de su tiempo. El diezmo es también parte en eso, el tiempo que le damos a Dios. Como esta parte, ¿no? Como lo que estamos haciendo hoy aquí, de esta mañana de domingo que estamos aquí en su presencia, dándole de eso, de toda esta semana que Él nos ha dado, dándole estas 2 horas de tiempo de nosotros para que Él, además de eso, alimente nuestros espíritus. También tenemos que, como lo mencionamos hace rato, de los talentos, administrarlos, también diezmarlos, o sea, de esa parte de los talentos que tenemos, si eres buen líder, si cantas, si sabes cocinar, si tienes habilidades, si eres creativo, también nos manda eso, esa décima parte de esos talentos que podamos servir al ministerio,
Por eso quien se apunte, pues recibimos ayudas aquí en el ministerio. Y es eso, que el talento que tengamos podamos también sacar una parte para compartirla, para enseñar, para retribuirle a Dios. Entonces, estamos esperando. Si hay alguien que sepa cantar, queremos armar nuestro grupo de adoración, de alabanza. Sí. Abraham diezmó talento cuando guió, cuando enseñó, cuando lideró y alzó altares. Y él lo hacía no por obligación, ¿no? Uno cuando está leyendo la palabra, y lees que por ahí dice, Abraham en tal lado fue, hizo un altar para Dios y para adorar, para alabar. Y no fue porque Dios le pidiera, aquí tiene que hacerlo, ¿no? Sino es a voluntad, que sea de nuestra voluntad, que sea que salga de nuestros corazones. Eso es lo que nos demanda, ¿no? También podemos diezmar energías. A veces decimos, muchos sirven a Dios solo cuando les sobra fuerza. Pero ¿qué hace Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Incluso cuando estaba cansado. Recuerdan que Abraham no era un señor joven, ¿no? Tenía ya sus añitos encima. Y cuando inició todo ese tiempo con esa carga de edad, pero siempre estuvo ahí para todo lo que le pidió Dios. Y a veces nosotros decimos, "Ah, hoy es domingo, he tenido una semana larga, no, no, que me perdone Dios, hoy no tengo energía para ir a la iglesia". Entonces, esa es la parte, no es hacerlo cuando me sienta con toda la energía, sino en todo momento. Sin importar qué tan cansancio estamos, porque recuerden que de hecho llegar a Dios y descansamos en Él, ¿no? Él es el que nos recupera, el que nos revive, revitaliza, el que nos da toda esa energía. Por eso también es importante sacar los tiempos para todo, ¿no? Y después del trabajo, dedicar unos tiempos para orar con tus hijos, para saludar a un amigo, dar una llamada de ánimo, ayudar a un hermano. Dale. También podemos diezmar recursos emocionales, ¿no? Es como perdón, paciencia, atención, escucha, cariño. Abraham lo hizo con lo bendijo con paciencia y con reconciliación. ¿Recuerdan que Dios le dijo que no lo llevara, mas sin embargo él se lo llevó, ¿no? Con toda la paciencia del mundo y a pesar de que por ahí no le obedeció en algunas cosas, pero ahí estuvo con paciencia. Y a veces es parte de esa parte, de esos recursos emocionales que también podemos dar, diezmar hacia los demás. Si viene alguien alterado, pues darle de eso, de nuestra paciencia, una parte para que se pueda calmar, se pueda confrontar, es parte de esa ayuda, de esa retribución. Aquí tenemos como un resumen de las 4 momentos, ¿no? El diezmo, la ofrenda, la primicia y la limosna. En la segunda casillita tenemos cómo sería la parte financiera, que en el diezmo significa dar el 10%, en la ofrenda es darlo con alegría, la primicia el primer ingreso del año, y la limosna es pues una ayuda financiera, ¿no? Pero también está la otra parte de lo no financiero, como les mencionaba, que es el 10% de tu tiempo, talento, energía, ofrendar hospitalidad, ayuda, ánimo. La primicia, el primer pensamiento, acción y decisión, que sea como les decía, lo primero. Y la limosna, ayuda práctica a los necesitados. Y pues tenemos algunos ejemplitos que tenemos allí, como dentro del diezmo del tiempo, 20 minutos de oración familiar, ofrendar, visitar a alguien, cocinar, acompañar. La primicia, orar al levantarse, dedicar los proyectos a Dios. Limosna, llevar ayudas. Entonces, esa es parte de lo que les traía para este tema este día, ¿no? Administramos fundamentales: tiempo, dinero, dones y primicias. Pero además de ser buenos administradores para nosotros, también retribuir eso que Dios nos da a través de lo que Él mismo nos demanda. Esto que les estoy diciendo, pues está ahí muy expresado en la palabra de Dios, y es de que lo podamos compartir
y entregárselo a los demás. Ese es el tema que les traía para este día. Eh, el postre, ¿no? Bueno, sí, ok. Bueno, también saludamos a quienes están conectados con nosotros allá en la virtualidad, ¿no? En el Ministerio de Restauración Agape Internacional. Sabemos que se conectan desde varias partes del mundo. Gracias por estar aquí con nosotros. Dios nos ama. Muchas gracias. Nos terminamos esta prédica hoy, esta transmisión. Estamos en contacto próximamente.